Si ustedes recuerdan, en este capítulo 15 del segundo libro de Samuel, estamos leyendo parte de lo que es el juicio del Señor contra David. Dice en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 11, en la primera parte, así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. O sea que lo que está pasando aquí, ya el Señor lo había dicho. Entonces vimos en los primeros capítulos del capítulo 15 que se había levantado una conspiración contra David, y lo más seguro que era por la manera en que él estaba reinando, la manera como él había tratado con los pecados suyos y al mismo tiempo con los pecados de sus hijos, con los pecados de su familia, ¿verdad? Entonces, cuando yo estaba pensando en el título de este bosquejo, yo me preguntaba, ¿cuál es nuestra esperanza cuando nosotros estamos metidos, como dicen aquí en Honduras, cuando nosotros estamos metidos en la olla? ¿Cuál es nuestra esperanza cuando estamos en problemas? El pueblo de Israel se había equivocado y ellos habían puesto su esperanza en un hombre. Y ellos participaron de una división y una conspiración en contra de David. Lo más seguro se dejaron engañar con aquellas palabras que dijo en el versículo 4 de este mismo capítulo 5, si ustedes recuerdan, 15, lo que decía Absalón, y decía Absalón ahí en el versículo 4, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Y escuchen lo que dice Absalón, y yo, dice, les haría justicia, dice. O sea que Absalón se pone en lugar de Dios, ¿verdad? O sea que él dice, yo les haría justicia, él se pone como la esperanza, ¿verdad? Entonces, de ahí ya Absalón ya tiene un problema, ¿verdad? O sea, porque sabemos que Absalón no era la esperanza, ¿verdad? Y ningún hombre es la esperanza, solo hay uno que es la esperanza, y eso es lo que vamos a estar viendo. Pero aparte de eso, quiero aprovechar esta introducción también, ¿verdad? Para que nosotros como iglesia también podamos reflexionar ahorita que como hondureños y como país vamos a elecciones, ¿verdad? O sea, debemos de ir a votar, sí debemos de ir a votar porque tenemos un deber como ciudadanos de ir a votar. Pero nuestra esperanza no debe de estar en la persona por la cual nosotros votemos, sino que la esperanza debe estar en el Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, que meditemos en eso. O, por ejemplo, si estamos de repente enfermos y le dicen, mire, vaya acá que este es un buen médico. Y de repente podemos equivocarnos y poner la esperanza en el médico y no en el Señor. Y este texto que vamos a estar estudiando hoy, de la palabra del Señor, nos enseña dónde estaba la esperanza de David cuando estaba metido ahí en medio de la olla, cuando estaba su esperanza, cuando él tenía miedo, y dónde estaba su esperanza cuando él estaba en medio de estos problemas que estaba pasando. Entonces vamos a orar para que el Señor nos enseñe de su palabra. Acompáñenme. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Agradecemos primeramente, Señor, por la oportunidad que usted nos da de poder estar aquí reunidos como iglesia, como hermanos en Cristo. Ahora disponemos, Señor, nuestros corazones para poder escuchar su palabra, Señor, y en especial yo le pido, Señor, que usted me ayude a mí, que yo pueda ser un instrumento en sus manos, Señor. Un instrumento útil, Señor, que usted use para poder edificar a su iglesia. Ayúdeme, Señor, a poder hablar su palabra, Señor, como usted quiere, y poder ser fiel en la exposición, Señor, de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a estar estudiando el versículo 13 al versículo 37. Yo creo que de repente puedo desarrollarlo en menos de 2 horas, pero vamos a tratar, ¿verdad? Son bastantes versículos. La primera parte que vamos a estar viendo es
David es traicionado. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Y dice la palabra del Señor: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón, dice. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad, dice, a filo de espada. Vamos a pensar en estos primeros dos versículos, versículo 13 y versículo 14. Y dice en el versículo 13, dice que el corazón, dice, de todo Israel, ¿verdad?, se fue tras Absalón. O sea que prácticamente aquí lo que estamos viendo es que el pueblo, ¿verdad?, de Israel estaba traicionando a su rey. Una de las cosas que David, él sabía que tenía siempre era como el apoyo del pueblo, pero aquí ya viene el pueblo y prácticamente lo están traicionando. Pero note que no solo el pueblo, ¿verdad?, sino que quién fue el que conspiró contra David. Fue su hijo Absalón, el traidor. Dice: el corazón del pueblo se va tras Absalón. Ahora, ¿esto era posible? Claro que sí. Si Absalón era una persona que valoraba más el poder que cualquier otra cosa, ¿verdad? O sea, valoraba más el poder, ¿verdad?, que ponerse a pensar de que iba a traicionar a su padre. Pero la cuestión es que dice que llega un mensajero a David con la noticia. Y entonces imagínese usted que a usted viene y le dan una noticia que su propio hijo lo ha traicionado. He pensado: David me traicionó mi hijo. Pero note qué hace David al recibir la noticia. Mire lo que dice en el versículo 14. Dice: levantaos y huyamos, que no podremos escapar de Absalón. Daos prisa, no sea que arroje el mar y hiera la ciudad a filo de espada. O sea que David, cuando llega este mensajero, en el acto, él viene y dice: levántense y vámonos. Porque hay algo que David sabía, y era de lo que era capaz su hijo. Había matado a su hermano hace poco. Seguramente debe haber dicho él: si mató a su hermano, me va a matar a mí, ¿verdad? O sea, él sabía de lo que era capaz. Ahora nosotros podemos ponernos a pensar, ¿verdad? Aquí vamos a pensar un poquito y podemos decir: pero qué bárbaro este Absalón, podemos decir, ¿verdad? O sea, traicionando a su padre. Pero no, hermanos. Si ustedes se acuerdan, en el principio, no había ni siquiera mucha gente. Y Caín mató a su hermano Abel. Ahora, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza de nosotros, esa es la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, no era de extrañarse que Absalón fuera capaz de traicionar a su papá si ya había matado a su hermano. Hermanos, y es que nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, somos capaces de eso y de más sin el Señor. Somos pecadores capaces de cualquier cosa con tal de satisfacer nuestros propios deseos. Así como lo que miramos también, el caso de Amnón, que violó a su hermana. Esa es la naturaleza a la cual nosotros tenemos y a la cual debemos de matar todos los días. Y algo que está claro aquí es que Absalón no tenía absolutamente ningún temor del Señor. No era una persona que vivía tampoco sometida al Señor, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Entonces David, aquí, él es traicionado por su hijo, y cuando es traicionado por su hijo, prácticamente lo que podemos ver es que él entra como en pánico y les dice: huyamos. Ahora, ¿por qué yo les digo que tenía temor? Porque
al parecer, David escribió estos salmos. Él escribió el Salmo 3, el Salmo 55, el Salmo 41, el 61, el 62 y el 63, cuando él estaba huyendo de Absalón. Y la mayoría de estos salmos lo que dicen es de que David tenía temor. Note lo que dice el Salmo 55 del versículo 3 al versículo 7, dice: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron, dice, iniquidad y con furor me persiguen, mi corazón está dolorido dentro de mí. Y ahora escuche esto: y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente, y se huiría lejos y moraría en el desierto. Ahorita que cantamos decía don Luis, ¿verdad? O sea, porque me puse a pensar, porque él dice, moraría en el desierto, y es que él se había ido a vivir también al desierto en la primera huida que había tenido. Ya se había metido ahí en la cueva. Me imagino que pues estaba diciendo, o sea, si tendría yo alas, me escaparía para el desierto, ¿verdad? En la primera, cuando se escapó de Saúl. Ahora yo le voy a preguntar una cosa, hermana. ¿Qué hace usted al ser traicionado? Porque una de las cosas que podemos hacer es huir, como David. Otra cosa, lo que podemos hacer es apartarnos. De repente hay unos que dejan la obra del Señor botada. Hay otros que dejan de servir en el área donde están sirviendo o donde el Señor los está usando. Hay otros que dejan los discípulos botados. Pero David lo que decide es huir. En vez de ponerse a pensar y rectificar su vida, de repente arrepentirse de sus pecados en este momento y luchar por lo que el Señor le había dado. Entonces aquí tenemos un David que está listo para huir y lleno de temor. Pero ahora note del versículo 15 al versículo 22 cuál es la reacción de los siervos de David cuando él viene y les dice: levántense y huyamos. Miren cuál fue la reacción de los siervos de David. Dice: y los siervos de David dijeron al rey: he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey, dice, 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues, dice el rey, con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los ereteos y peleteos y todos los eteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Entonces, noten lo que dice ahí en el versículo 15, dice: los siervos del rey, dice, están listos a todo, dice, lo que nuestro Señor diga. O sea que si el rey decía: miren, peleemos y defendamos esta cuestión, ellos estaban dispuestos a pelear, porque eso es lo que está diciendo ahí, que los siervos del rey estaban dispuestos a todo. Ellos están demostrando que ellos están fieles ahí. Pero viene David y les dice: vámonos, ¿verdad? O sea, nos van a matar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando más bien? ¿Verdad? O sea, porque les dice: nos van a matar, y aparte de eso le van a hacer gran daño a la ciudad. Entonces, ¿qué hacen ellos? En el versículo 16 dice que huyeron en dirección contraria. Y en el versículo 18 dice que eran por lo menos 600 hombres. Ahora yo me pregunto, ¿dónde está aquel David que había vencido a Goliat? Aquel David que estaba dispuesto a luchar por el pueblo del Señor. ¿A dónde está? Si ustedes recuerdan, en 1 de Samuel, versículo 17, versículo 36, dice:
fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado, dice, al ejército del Dios viviente. Ese era David, ¿verdad? O sea que mataba leones, mataba osos, y al que se le ponía por enfrente, ¿por qué? Porque sabía, ¿verdad?, que lo que habían provocado, dice ahí, era el ejército del Señor. Y ahorita está viniendo Absalón a querer apoderarse de la ciudad y matar al rey del Señor, y les dice, vámonos. Pero no solo huye él, sino que les dice a todos, vámonos, les dice. O sea, ¿dónde está aquel David, verdad? Y miren, lo más seguro que estos 600 fueron aquellos 600 hombres que miramos en 1 Samuel 30, cuando estos fueron los que derrotaron a los amalecitas. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Ahora, ¿qué pasó con David? Dejó de confiar en su Señor. El temor se apoderó de él. Mire cómo actuaba antes David. Note ahí en 1 Samuel 30, en el versículo 8. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. O sea, David era un hombre confiado al Señor, o sea que él venía, y antes de venir, él venía, le consultaba al Señor, y después iba para adelante. Pero aquí lo único que hace es huir. O sea, ni siquiera leemos ahí de que oró al Señor, ni siquiera le preguntó al Señor qué hacer. Lo más seguro que él estaba actuando en su propia fuerza, en su propio conocimiento y en sus propios pensamientos. Ahora, ¿por qué puede llegar a pasar esto, hermanos? Por nuestro pecado. Porque por nuestro pecado perdemos la comunión con el Señor y dejamos de confiar en sus promesas. No buscamos al Señor en oración, no pedimos la dirección del Señor tampoco. Por lo tanto, dejamos de vestirnos con la armadura del Señor. Dice Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ahora escuchen esto, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, estad firmes. ¿Verdad? O sea, nosotros debemos de tomar toda la armadura de Dios. Y lo más seguro, ¿verdad? Que David dejó de orar, dejó de buscar al Señor, dejó de leer la palabra del Señor, de confiar en sus promesas. Entonces, hermanos, si nosotros no leemos la palabra, no fortalecemos nuestra fe, no dependemos del Espíritu, no oramos en todo tiempo, como dice la palabra del Señor, seguramente en el día malo no vamos a resistir. Ahora, en el versículo 19 y 20, David se dirige aquí a un extranjero llamado Itaí, que era uno de los geteos. Y miren lo que dice el versículo 19 y 20. Y dijo el rey a Itaí geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Le dice. Miren la pregunta que le hace. ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete, le dice, y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar, le dice. Versículo 20, ayer veniste, le dice, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, le dice, yo iré a donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Miren lo que le está diciendo David a Itaí. ¿Para qué vienes tú también, le dice, con nosotros? Vuélvete, o sea, regresate. Si vos no sos ni de aquí, no tenés nada aquí, le dice, o sea, vos sos desterrado, aquí no tenés nada. Regresate. Y aparte de eso le dice, ayer veniste, o sea, como diciéndole, sos nuevo.
Aparte de eso, le dice David, yo voy sin rumbo. A volver a tus hermanos y que Dios te ayude, prácticamente le está diciendo. Prácticamente David lo que le está diciendo, Itaí, regresate, porque yo no te ocupo. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué hubiera hecho usted si lo corren así? Mira, fíjate, hermano, que yo aquí vengo hoy a servir al Señor. Mira, vos sos nuevo. Aparte, venís llegando a esta iglesia. Regresate. ¿Qué haría usted? Aquí no te ocupamos. ¿Qué hubiera hecho usted si lo corren? Y David de seguro en lo que estaba pensando, él dice, este es más nuevo. Si lo más viejo de eso, aparte de eso mi hijo, me traicionó, ¿qué se puede esperar de este nuevo? Ahora note que le dice ahí, le dice, quédate, le dice, con el rey, le dice. O sea que prácticamente aquí David ya se había dado por vencido y no era él el rey. Y le dice, quédate, le dice, con el rey. Como diciéndole ahí, está ahí, aquí, yo ya no soy el rey, aquí hay otro rey, y quédate con él. Imagínense, hermano, lo que hace el temor. A los primeros les dice, huyamos. A Itaí le dice, quédate con el nuevo rey. En vez de liderar a sus siervos y entregar sus vidas. Cuando yo estaba estudiando, solo me puse a pensar en Urías, que David, que era el rey, ¿verdad? Sabíamos todo lo que había tramado, pero le dijo, pónganos en la primera fila, le dice. ¿Y qué hizo Urías? Murió ahí en la primera fila. Pero David, en medio del temor, más bien lo que está haciendo es desanimando a los demás. Y le voy a decir una cosa, hermano, eso es lo que hace una persona desanimada. Desanima a otros y los inclina a apartarse. Eso es lo que hace un desanimado. Y le voy a decir una cosa también, hermanos, el desánimo, según la palabra del Señor, viene por pecado en la vida de nosotros. Quiero que busque Santiago, capítulo 4, versículo 8, lo que dice. Miren lo que dice Santiago 4, 8. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Ahora miren lo que dice aquí, dice, pecadores, dice, limpiad las manos. Ahora note esto, y vosotros, dice, los de doble ánimo. O sea, ¿quién es el de doble ánimo? El de doble ánimo es una persona que hoy está animado, que mañana está desanimado, que hoy está, que mañana no está, que hoy quiero ir a la iglesia, que mañana no quiero ir, que hoy voy a apoyar el grupo y que mañana no. Ese es el de doble ánimo. Entonces dice, y vosotros los de doble ánimo, ¿qué dice ahí? Purificad vuestros corazones. O sea que el de doble ánimo, ¿qué es lo que necesita hacer? Purificar el corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Significa que el desanimado lo que tiene es pecado. Le decía a un hermano yo, no sé si la semana pasada, porque sin duda que todos nos desanimamos, pero sabiendo que el desánimo es pecado, cuando, hermano, cuando usted se sienta que usted está desanimado, con los brazos caídos, examínese. A ver qué pecado tiene y pídale perdón al Señor y vuelva a agarrar ánimo otra vez. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. El de doble ánimo purifique su corazón. Entonces David, por no arrepentirse de sus pecados, más bien lo que está haciendo es desanimando a otros. Eso es lo que hace el desanimado. Se quiere llevar a otros a su estado de desánimo. Quiere apartarlos de hacer la voluntad del Señor. Pero vea la respuesta de Itaí cuando David le dice que se regrese. Mire la respuesta de Itaí. Y respondió Itaí al rey, diciendo,
vive Dios y vive mi Señor el Rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, ahí estará también su siervo. Entonces David le dijo, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Miren que es la respuesta de Itaí, o sea que Itaí está viendo a un rey que lo que dice es huyamos, regresate, está viendo a un rey desanimado. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Itaí? Vamos a animar al caído. O sea, porque normalmente aquí nosotros lo que acostumbramos, como dicen aquí en nuestro país, nosotros hacemos leña del árbol caído. Eso es lo que tendemos nosotros, hacer leña del árbol caído. Pero Itaí, en vez de enterrarlo, más bien lo que está es animándolo. Mire cómo le dice Itaí, el Señor vive, dice, que aquel no es el rey. Usted es el rey, le está diciendo. Eso le dice Itaí. Entonces le dice, sea que vivamos o muramos, ahí vamos a estar. David, yo creo en el Señor. También creo que usted es el rey. Y si aquí nos vamos a morir juntos. Imagínense que extranjeros, porque Itaí era un filisteo, pero era un filisteo convertido. Y aquí está demostrando más fidelidad a David que su misma familia. ¿Por qué? Porque hay algo que Itaí sabe. Es que ese rey, o sea David, ha sido puesto por un rey más alto. Y que ese es el Señor de Itaí. Y él sabe que David, quien lo puso ahí, es el Señor. Y por eso él le dice, usted es el rey. O sea que él no está dispuesto a rebelarse y participar de una conspiración contra alguien que ha puesto su Señor. Hermanos, nosotros no debemos de rebelarnos contra las autoridades que Dios ha puesto. Ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni en el gobierno, ni en ningún lado. Porque eso es pecado contra Dios. Note lo que dice Romanos 13:1. Escuche, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora escuche esto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y ahora escuche, y las que hay, por Dios han sido establecidas. O sea que no hay autoridad sino es de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Este Itaí lo que está demostrando es que él es fiel al rey puesto por el Señor. Cuando yo estaba leyendo esto, yo me recordé de otra persona fiel que hemos leído ahí en la Biblia. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando Noemí le hablaba a Ruth. ¿Se acuerdan que le dijo? En Ruth 1, versículos 16 y 17, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos, le dice. Personas fieles. Igual ahí. Personas fieles al Señor. Ahora, después de que Itaí dijo esto, David se da cuenta que en verdad hay siervos fieles que no son traicioneros, que no están conspirando contra él, y que Itaí era uno de estos siervos fieles.
que más bien lo está animando. Y le dice, ven pues, le dice, trae tu gente y tu familia. Y dice que los dejó quedarse con ellos por causa de su fidelidad. Ahora vamos a ver la reacción del pueblo y de los sacerdotes. Versículo 23 al 29. Y todo el país, dice, lloró en voz alta. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron, dice, el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar, después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuélvete, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si él dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimás tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me den aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Entonces, mire, primero vamos a ver cuál es la reacción del pueblo. El pueblo dice que lloró, dice, en voz alta. O sea que había gran tristeza por la situación que estaba pasando. El pueblo estaba llorando. Dice Proverbios, capítulo 29, versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Pero hay otra versión que dice, cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. No que David, hermano, fuera un impío, no que David fuera un impío, pero él estaba actuando como un impío. Él estaba actuando, él debería haber parado a Absalón hace ratos. Debía haberlo parado, pero no hizo nada. Y entonces, claro, el pueblo estaba gimiendo por tristeza. ¿Por culpa de quién? Por culpa de David, porque no estaba haciendo lo que él debía de hacer. Pero aún así, en medio de este dolor que tiene el pueblo, mire lo que hace el pueblo. Dice que tomaron fuerzas y pasaron el torrente de Cedrón. Este era el que estaba dividiendo la ciudad del Monte de los Olivos. Ahí le llamaban el torrente de Cedrón. Y el camino que va al desierto. Este era el que los dividía. Ahora mire, este pueblo dice que va sufriendo, pero aún así van dispuestos a pasar. ¿Detrás de quién van? Van detrás de su rey, van detrás de David, porque dice que pasó el rey y después pasó su pueblo. Y los que van ahí, hermanos, los que van ahí con él, son hombres y mujeres fieles, que no se han desviado ni se han rebelado contra la autoridad puesta por Dios. Aunque David haya fallado, sabemos que falló, sí, pero la autoridad viene de Dios y ellos eran fieles por causa del Señor. Ellos van sufriendo, van llorando, pero van sometidos. Y podemos decir, vamos sometidos al rey. No, ellos van sometidos a su Señor. Y ellos van siguiendo al rey porque son fieles a David por causa del Señor. Van siguiendo al rey. Hermanos, y sabemos que al haber un mal líder, todo el pueblo sufre. Eso es lo que estamos viendo ahí. Y así es en la iglesia también. Hay malos líderes, aquí todos sufrimos. En el hogar hay malos padres, sufre todos los de la casa. Ahora, cuando estamos en medio, hermanos, del sufrimiento, ¿qué tan dispuestos estamos a seguir adelante? A pesar de lo que viene. A ser fieles al Señor, aunque la autoridad no lo merezca.
Por ejemplo, le pregunto a las hermanas, ¿están dispuestas a ser fieles al Señor aunque su esposo no lo merezca? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ser fieles al Señor aunque nuestros líderes no lo merezcan? Porque solo tenemos dos opciones. O somos fieles al Señor y seguimos, en este caso el pueblo estaba siguiendo al rey, o se quedan con los que conspiraron contra David, haciendo una división. Solo hay dos opciones: o es de los divisores o es de los fieles. Muchas iglesias, hermanos, se dividen por causa de pastores traicioneros o falsos. Y aunque estas situaciones, hermanos, muchas veces dan tristeza, debemos ser fieles al Señor. No seguimos a los divisores. Nos mantenemos firmes y fieles, aguantando, orando, para que el que falló se arrepienta. Ahora mire la reacción de los sacerdotes en el versículo 24. Vienen los sacerdotes y cuando miran que ellos salen, los sacerdotes dicen, bueno, va el rey para allá también, movamos el arca. Y agarran el arca y salen detrás de David. Posiblemente han de haber pensado que iban a traer el arca como para darle confianza, ¿verdad? David en la huida que llevaba, ¿verdad? Pero viene David y lo que hace es más bien hacer regresar el arca. Y yo pienso que la hizo regresar porque de repente David sabía las implicaciones, ¿verdad?, que podía traer mover el arca, ¿verdad? Si se acuerdan, estudiamos en uno de los capítulos que cuando el arca se quiso caer, vino Usa y medio tocó el arca y ahí murió en el acto. O sea que habían implicaciones, ¿verdad? Entonces viene David y me imagino yo que pensando en todas estas implicaciones, él viene y les hace regresar el arca. Y yo me puse a pensar, David, dije yo, ¿verdad? Lo que estaba prefiriendo era honrar al Señor, ¿verdad? Con respecto a esa parte, más que su seguridad personal. Y él lo único que hace es ponerse en las manos de Dios. Ahora, muchas veces, hermanos, nosotros deshonramos al Señor prefiriendo nuestro propio cuidado o cuidando más nuestra propia vida que honrar al Señor. Y yo me puse a pensar que ese fue el caso que nosotros tuvimos en el COVID, que realmente pecamos al dejar de reunirnos, dejamos de honrar al Señor, en vez de confiar en el cuidado del Señor, lo que hicimos fue cerrar la iglesia. ¿Por qué? Por el temor. El temor se apoderó de todos nosotros y estamos encerrados en las casas y la iglesia vacía. Pecamos contra el Señor. Pero mire aquí David cómo se somete a la voluntad del Señor. En el versículo 25 él dice, si hallo gracia. O sea, si el Señor tiene misericordia de mí, está diciendo David, Él hará que yo vuelva a verla. Y el tabernáculo, si yo hallo gracia, Él hará que yo regrese a Jerusalén. Prácticamente lo que está diciendo David es, no soy yo el que voy a decidir eso. Si yo voy a regresar o no, es el Dios Todopoderoso el que va a decidir si yo voy a regresar. Y voy a regresar si el Señor tiene misericordia de mí. Ahora note lo que dice ahí en el versículo 26, dice, y si no, que Él haga de mí, dice, lo que bien le parezca. O sea, mire, aquí a este punto, David ya sabe que él es un pecador, él ya sabe que él ha pecado contra Dios y que en este momento lo único que él necesita es la gracia del Señor para poderlo salvar.
Él sabe que solo la gracia del Señor lo va a salvar de Absalón, que lo quiere matar. Y él dice que el Señor haga conmigo lo que le parezca. Cuando yo estaba leyendo aquí me acordé de Jesús en la cruz, cuando Jesús dijo que no se haga como yo quiero, sino que se haga la voluntad del Señor. Hermanos, y esa es la esperanza que vence el temor. Cuando estamos en medio de la aflicción, saber que estamos en las manos del Señor Todopoderoso y que lo que nos venga es su voluntad. Y para nosotros los que amamos al Señor, la Biblia dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No vamos a confiar en nuestro Señor. Dice el Salmo 62, del versículo 5 al 7, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Él sabe que solo el Señor lo puede salvar. Y por eso Él dice, si yo hallo gracia delante del Señor, y se pone en las manos del Señor. Ahora él viene David y le habla a Sadoc y le dice, ¿no eres tú el vidente? Cuando le está diciendo ahí, él le está diciendo, ¿no eres tú el profeta? Y le está diciendo prácticamente, no abandone usted su puesto. Regrésese con el arca, que usted es el profeta del Señor. Entonces ahí dice en el versículo 29 que ellos se regresaron a Jerusalén con el arca y se quedaron allá. Entonces ante esta traición, hermanos, ya vimos la reacción de los siervos de David, la reacción de los sacerdotes, la reacción del pueblo. Y ahora vamos a ver la reacción de David, del versículo 30 al versículo 37. Note, dice, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita que le salió al encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo a David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieras a la ciudad y dijeras a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora tu siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No entrarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicará al sacerdote Sadoc y Abiatar. Versículo 36, y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimás, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyeres. Así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Entonces vamos a pensar en estos últimos 7 versículos, y dice que David, subió la cuesta de los olivos, pero dice que va llorando, y que llevaba su cabeza cubierta y los pies descalzos. Hermanos, en ese tiempo esto era un símbolo de luto y de vergüenza. Y aparte de eso, demostraba un profundo arrepentimiento. Entonces, lo más seguro es que aquí David va subiendo, llorando con su cabeza cubierta, con los pies descalzos, sintiendo la vergüenza de su pecado, y aparte de eso, arrepentido de sus pecados.
Y dice el Salmo 55, versículos 4 y 5, mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. O sea que David va sufriendo, al mismo tiempo ha reconocido sus pecados. El Salmo 51 dice, ¿se acuerdan que dice ahí? Y mi pecado siempre está delante de mí, decía David. O sea que David va llorando por la situación que está pasando, no solo él, ¿verdad? Su familia, sino que la nación entera también. Él sabe que su reinado está llegando a su fin. Aparte de eso, sabía que este castigo que estaba llevando era el fruto de su pecado y que el castigo venía del Señor. Entonces él va subiendo, llorando, descalzo, pero aparte de ser traicionado por el pueblo, aparte de ser traicionado por su hijo, ahora en el versículo 31 se da cuenta que su mejor amigo, Ahitofel, es traicionero también. Este Ahitofel era abuelo de Betsabé, que ahora era mujer de David, y este Ahitofel era uno de los mejores amigos de él. Aparte de eso, que ese Ahitofel dice ahí que lo que decía él era como la palabra del Señor, o sea que él hablaba y era como la palabra del Señor. Mire lo que dice en 2 de Samuel, un capítulo más adelante, en el capítulo 16, versículo 23, mire lo que dice. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, dice, era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea que, imagínese usted qué dolor el de David. Traicionado por su hijo, por su pueblo, por su mejor amigo. Aparte de eso va huyendo porque lo quieren matar. O sea, se imaginan todo el peso que tiene encima, ¿verdad? O sea, él sabiendo esto. Y es hasta este momento, hermanos, cuando viene David y se acuerda del Señor. Y en ese tiempo, y ahí dice que decidió orar para pedirle ayuda al Señor. ¿Y qué fue lo que pidió? Él pidió que el consejo de Ahitofel fuera erróneo o fallido. Pidió que sus enemigos fueran confundidos. Ahora yo me puse a pensar, hermanos, gracias al Señor por su disciplina que nos vuelve al Señor. Ahí en Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y en Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar gozosos cuando estemos en medio de las pruebas? Pues el mismo versículo lo dice. Porque las pruebas producen paciencia. O sea, las pruebas producen perseverancia. Entonces dice, tengan gozo. David, aquí, estaba tocando fondo. Pero aún así, en medio de toda su aflicción, en vez de desanimarse por la disciplina y el sufrimiento que él estaba pasando, lo único que hace es seguir adelante, dice, para llegar, dice, a la cima y adorar al Señor. O sea que en el versículo 32 dice que David llega a la cima y adora al Señor. Llegó a la cumbre para poder adorar al Señor. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta cuando estamos en medio del sufrimiento, cuando estamos oprimidos, cuando nos han traicionado? Cuando está en medio de una huida y usted dice, voy a ir a adorar al Señor. Seguramente nos va a costar más, pero debemos de llegar.
Cuando David va llegando allá a la cumbre, dice que le salió al encuentro otro amigo, Usaí. Dice que le salió con sus vestidos rasgados y la tierra sobre su cabeza también, demostrando que estaba bien dolido y afectado por la misma situación. Pero yo me puse a pensar, hermanos, que aquí ya lo único que yo puedo mirar es a un David humillado, pidiendo ayuda. No solo al Señor, porque acaba de orar y pedirle al Señor que lo guarde de todos sus enemigos, pero ahora está pidiéndole ayuda a Usaí. Y esta vez, en vez de correrlo, como hizo con Itaí, que le dijo, regresate, que no te ocupamos esta vez, más bien lo que hace David es pedirle ayuda. Y esto demuestra que está humillado, que él sabe que no puede solo. Hermano, y es que cuando estamos en medio de las pruebas y las aflicciones, muchas veces nos quedamos con nuestro dolor, con nuestras aflicciones, con nuestros problemas. Pero le voy a decir una cosa, hermano, lo único que demuestra eso es nuestra propia soberbia. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros podemos salir solo de los problemas. Eso era lo que habíamos visto ahí de David, ¿verdad? Que él vino, no oró al Señor ni nada, solo les dijo, vámonos. Llegó un amigo ahí y le dijo, andate, porque él pensaba que podía solo. David aquí terminó pidiéndole ayuda al Señor y a sus amigos. Y nosotros, hermanos, como iglesia, nos necesitamos todos unos a otros. Las luchas, las cargas, no se pueden llevar solo. Y por eso el Señor nos puso juntos como iglesia. Dice la palabra del Señor, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Ayúdense a llevar la carga. Y quiero terminar con el Salmo 3, del versículo 1 al 3, que es el que leímos ahorita en el texto, que dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Ahora escuche esto. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O sea, dice, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Señor, yo tengo muchos enemigos. Muchos me han traicionado. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación. Está cheque. Pero dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hermanos, en medio del sufrimiento tenemos un escudo. O sea que no vamos solos, el Señor va con nosotros, dice ahí. Él es escudo, dice, alrededor de mí. Pero no solo es eso, dice mi gloria. Y cuando usted está caído, usted está avergonzado, usted está tirado en el piso, hay alguien que lo levanta. Y ese es Jesucristo. Mi gloria, dice él, es el que levanta. Y nos vuelve a poner, nos vuelve a dar un nombre y nos pone con la frente en alto, y ese es Jesucristo. Por él nosotros llegamos a ser hijos suyos y por eso podemos tener herencia en el reino. Oremos. Padre, gracias por su palabra, Señor. Agradecemos por su cuidado, Señor, cuando estamos en medio de las aflicciones. Le agradecemos, Señor, por su gracia, por tener misericordia de nosotros. Y sabemos que estamos en sus manos, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder serle fieles todos los días hasta que usted regrese por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.